amiguitos de meu coração, divinos, maravilhosos, vitaminas, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Tenemos mi micrófono, se terminó, estoy invirtiendo en un contenido mejor y estoy acá en una cabaña que después les muestro, estoy acá con mi mejor amigo. Ven acá, Ah, sí. besitos. Bueno, siento que en todas mis redes sociales, en TikTok, en Instagram y en YouTube, no paran de preguntarme sobre Vía. Yo sé que la mayoría de personas que me siguen me conoce de ahí, entonces de alguna forma como que se quedaron en ese pasado, ya pasaron casi como 5 o 6 años de que se grabó Vía, entonces es como que de alguna forma yo ya está. Pero veo que ustedes siguen viendo la serie, ustedes siguen preguntando sobre qué pasó, va a haber Vía 3. Bueno, y entre muchas preguntas acá anoté mi cuadernito, les pregunté por Instagram qué es lo que querían saber. Realmente este video va a tener parte 1 y parte 2 porque son muchísimas preguntas y las que separé realmente me parecen que son ricas, que son preguntas que valen la pena ser respondidas. Me encantaron las preguntas, muchos de ustedes tipo realmente tuvieron como que pensaron. La mayoría son, va a haber Vía 3 y yo les voy a responder si va a haber o no va a haber Vía 3 y todas las fofocas y curiosidades que había sobre eso. Pero hay otras preguntas que ustedes tienen y curiosidades que creo que nadie nunca las dijo y llegó el momento de decir la verdad. Así que vamos con la parte 1. Voy a empezar a responder las preguntas, no las enumeré, así que vamos a empezar. Básica, canción favorita de Vía. Para mí mi canción favorita va a ser Fuerza Interior porque era la canción de mi personaje. Pero otra canción que me gustaba era la de Voy a estar, volver a volar, el fuego en mis venas lo voy a encender. Como ¿Cómo era? Mi corazón estalla, mi piel es la medalla, vivir este momento. No lembro cómo se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba esa canción. Esa me encantaba. Pero mi favorita siempre va a ser Fuerza Interior. ¿Cuál sería tu personaje favorito si no fuera Daisy? Tal vez pienso en un personaje que me gustaría ser, sería, creo que Mara o Carmín. Siempre quise ser una villana y cuando pasó lo de Vi a un mundo al revés, era un personaje más malo, pero no tuve tanto protagonismo o tanto destaque como me gustaría tener. Entonces siento que el personaje de Mara, que muestra dos lados así muy antagónicos, me parece que sería un desafío que me encantaría hacer. Esta pregunta me pareció espectacular y me llamó la atención porque es así, dice, ¿a qué huele Julio Peña? Y si bien me pareció, amigo, si bien me pareció que tipo, no sé cómo describir a qué huele Julio Peña, pero cuando leí la pregunta me puse a pensar, ¿a qué huele Julio Peña? Y la verdad que pasé 2 años de mi vida al lado de él y éramos muy amigos y Julio es una persona muy cariñosa, que abraza, que contiene. Entonces, si yo cierro los ojos y me pongo a pensar en el olor que él tiene, yo recuerdo el olor de él. No lo puedo describir a través de una cámara, ¿no? Pero me pareció muy graciosa esta pregunta porque me acuerdo perfectamente del olor de él. Creo que si hoy me vendaran los ojos y me abrazan todo el elenco de Vía, sabría identificar el olor de Julio Peña. Te amo, amigo. Hicimos una pausa acá porque por siempre matecito, mi amor. Esto es algo que ahora, por ejemplo, me voy a ir a China y ya me compré 5 paquetes de yerba porque no me voy a ir sin mi mate. Creo que es la única costumbre argentina que me quedó. Vamos a seguir. ¿Cómo era tu relación con el elenco? Mira, la verdad que del elenco, con la gran mayoría tuve la posibilidad de intercambiar algún aprendizaje, alguna palabra. Lo que pasa cuando vos grabas una serie como de esa magnitud y más para Disney, donde hay un concepto, una estructura, un significado que tiene grabar una serie así, más habiendo sido sucesores de Violeta y de Soy Luna. Ya había como algo que sabíamos que iba a pasar. Entonces lo que me pasó con el elenco es que solo nosotros, que éramos 16 creo, no me acuerdo ni los voy a contar ahora, creo que solo nosotros entendíamos lo que estábamos pasando. Entonces como que se armó una especie de burbuja, que dentro de esas burbujas había muchas burbujas porque es normal de los seres humanos, a veces te llevas mejor con uno que con otro,
pero sentía que todos nosotros en el ambiente de trabajo nos entendíamos de alguna forma, como que de alguna forma tanto la presión que sentíamos, el ritmo de trabajo que teníamos y el sueño que estábamos viviendo, solo quien lo estaba viviendo lo entendía. Entonces, con el elenco yo particularmente me llevé bien con todos. Tuve algunos problemas, pero nunca llegaron a discusiones, por lo menos en mi caso, porque yo soy una persona muy tranquila y muy solar y que sabe trabajar en equipo. Hay gente que no es que no me caía bien, pero con la que no tuve relación después, pero es una, dos, nada más. Con el resto quedó la mejor, muchos son mis amigos, tengo hermanos de la vida y no voy a responder más porque hay otras preguntas sobre eso. Pero mi relación con el elenco, yo creo que no todos van a decir esto, pero yo me llevé bien con todos. No tuve ninguna discusión ni nada. Por esto que te digo, porque más allá de que el otro tenga un día difícil y tal vez, no sé, no te responda bien o lo veas medio raro, sabíamos que estábamos bajo un ritmo de trabajo y de estrés muy alto. Entonces como que en mi caso, no sé, tengo mucha sabiduría, hago mucha terapia, entonces es como que siempre hago el ejercicio de ver al otro y no tomarme las cosas personal, a veces, ¿no? No soy perfecta, pero como ver siempre como en una vista más de afuera y entender, ok, estamos estresados, está cansado, tal vez por eso está con esa cara, no es nada personal. Así que me llevé bien con todos. Dice así, ¿te gustó algún compañero de Vía? Creo que de uno como que siento que me enamoré un poquito, realmente como que pasó a un poquito más. Si hubiera sido recíproco, yo me hubiera mandado, porque sentía cosas muy lindas por esa persona. No voy a decir quién es. Y no es la persona que ustedes creen que es. Ya se los digo. Es alguien que no se imaginan. Pero no fue recíproco y después con el tiempo entendí que era porque, no voy a decir, tal vez no le gustaban. Tan, 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 tan. Siento que como pasás tanto tiempo y todo se vuelve como muy familiar y los artistas somos muy fogosos y muy del contacto físico y de estar mucho tiempo juntos, creo que me gustaron varios. Creo que le hubiera dado un beso a varios. ¿Quién dice que pasó, que no pasó? Pero tuve como como intercambios, por así decirlo, con varios. Te podría decir que con esa cosa que me despertó algo, con unos 3, 4. Pero con uno en particular sentí algo más. Sentí algo más. Y se lo dije. Por supuesto, porque yo voy de frente y se lo dije. Y él muy amorosamente me dijo, no, somos amigos. Fue difícil en el momento. Pero después entendí que no era eso, que era la situación que estábamos viviendo y la cantidad de tiempo juntos que pasábamos. Dije mucho, pero no dije nada, ¿eh? ¿Julio e Isa fueron novios? No. Le tendría que preguntar a ellos si fueron a escondidas, pero no. 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 Confirmado que no. Si pasó algo entre ellos, no lo sé, pero no. Novios, no. Todo el mundo se hubiese enterado. ¿Quién te gusta más, John o Pietro? Si hablo de los personajes y si no hablo de los personajes, Pietro. Alan es uno de los hermanos que me dio la vida y es de las personas más talentosas y espectaculares que conocí en mi vida. Lo amo profundamente. Es hasta ahora el mejor par romántico, o sea, el mejor compañero de elenco que tuve en mi vida. En mi vida, lo amo, así que siempre. Forever Pietro. Bueno, acá esta pregunta me encantó, está en portugués, pero la voy a traducir. Dice, dicas para pessoas que realizarán o sonho de trabalhar na Disney. O sea, decime algún consejo que le dirías a alguna persona que tal vez cumpla el sueño de hacer una serie para Disney. Y les voy a hablar, y con eso voy a juntar esta pregunta que dice, ¿te arrepientes de algo de la serie? Yo me arrepiento y ese arrepentimiento me lleva a darles este consejo a alguna persona que tal vez pueda llegar a cumplir el sueño de trabajar para Disney. Yo lo que me arrepiento es que fue algo que siempre soñé, porque yo me iba a dormir durante muchos años. Yo había trabajado en Disney como bailarina en Violeta y pasaron 4 años después de que se grabó Vía y me llegó la oportunidad del casting y yo me iba a dormir todos los días de mi vida viendo los backstage de Violeta y de Soy Luna y viendo cómo era la vida de esos artistas jóvenes que tenían esa oportunidad de ser conocidos mundialmente. Y soñaba que algún día me iba a pasar eso. Sabía que me iba a pasar eso alguna vez. Lo que siento que me arrepiento es que yo tal vez no estaba tan preparada psicológicamente y no sabía que iba a ser así porque nunca había trabajado en la televisión, que la televisión y particularmente Disney es una industria gigante y toda industria audiovisual tiene un tiempo y el tiempo es
oro, el tiempo es plata y no deja de ser una industria. Y vos no dejás de ser un personaje, vos sos un producto. Y eso puede ser algo que nosotros lo entendimos mentalmente al comienzo, pero pasarlo por el cuerpo es algo muy difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo de lunes a viernes me levantaba a las 5 de la mañana, salía de mi casa a las 5:30 y volvía a mi casa a las 8 de la noche. No me daba tiempo ni para hacer una actividad física, ni para entender qué me estaba pasando, ni para comer bien, ni para entrenar bien, ni para entender qué estaba pasando por mi cuerpo. Y entras en una burbuja donde solo estás haciendo eso. Tenía un amigo solo fuera porque acababa de llegar a Buenos Aires después de haber vivido 3 años en México. Entonces siento que no lo pasé muy bien psicológicamente. O sea, salí de ahí muy cansada y siento que hoy en día haría lo mismo acompañada de un terapeuta, mucho más organizada con tema alimentación, que engordé mucho y estaba muy estresada porque era mucha carga horaria, eran 14 horas de trabajo y yo no sabía que iba a ser así. Y al mismo tiempo como ese peso de decir, todo el mundo va a ver esto. Y al mismo tiempo para mí era el sueño de mi vida poder contar una historia como la de Daisy. Entonces el consejo que daría es que no todo es el gran cuento de Disney. Está muy bueno que cuando vas a pasar por un ritmo de trabajo, que no deja de ser un sueño, estés acompañado de un terapeuta, tal vez de un nutricionista, porque tu alimentación, tu cabeza y tus horas de sueño van a depender de cómo vos vivas y camines por ese proceso tan grande y por ese sueño tan grande. Siento que si hubiera estado un poquito más organizada, no me hubiera quejado tanto y no hubiera, y hubiera podido disfrutar más. Hoy en día vuelvo para atrás y nunca más volví a hacer. Sí, grabé otra serie para Disney con mucha producción, pero nunca algo de esa magnitud de nuevo. Y digo, wow, lo hubiera aprovechado mucho más. Hubiera también, estaban empezando las redes sociales, ¿se acuerdan que los personajes tenían redes sociales? Entonces, como que de alguna forma me hubiera preparado más para tener algún asistente de prensa, por ejemplo, alguien que me, no sé, sacarme fotos aparte, poder materializar más ese momento, poder intentar hacer contacto con revistas, como usar toda esa oportunidad, no solo hacer esa oportunidad, sino sacarme fotos, postear en mis historias, hacer contenido. Pasa que no teníamos tiempo tampoco, ¿viste? Pero siento que ahora con una mente de 30 años y no de 24 como tenía cuando hice Vía, hubiera aprovechado en todos los sentidos más esa oportunidad. Ese sería mi consejo. Muy tupé nuchán, mucho pie sobre la tierra. Estás viviendo un sueño, pero para vivirlo y disfrutarlo tenés que entender que sos un producto, que tenés que trabajar, que tenés que ser eficiente y para que eso se haga realidad vos tenés que estar bien con vos mismo. Ese es mi consejo. ¿Cuál fue la parte más difícil de grabar ese proyecto? Creo que se conecta con esa última pregunta. La parte más difícil fue el cansancio corporal y en mi caso no pasaba con otros personajes, pero como yo tenía muchas coreografías, yo y Isa y yo éramos las personas que más tiempo estábamos trabajando en el set. Éramos las primeras en llegar porque nuestra producción de pelo y maquillaje era la que más tardaba. Entonces tanto Isa como yo estábamos muchas horas y yo me quedaba también después de grabar a ensayar las coreografías. Entonces lo que más difícil para mí fue equilibrar mi vida personal con la del trabajo. No lo conseguí hacer, eso se los puedo garantizar. Tanto así que después de 2 años tuvimos las primeras vacaciones y no conseguía desvincularme del proyecto. Fueron 10 días que me fui para España con Julito y con otra amiga y la pasé mal porque estaba muy acelerada. No conseguí equilibrar mi vida personal con la laboral. Como que mezclé todo. Y sucede mucho porque en los elencos éramos todos de diferentes países y solo nosotros nos entendíamos lo que estábamos pasando. Entonces también era una burbuja. Entonces está bueno tener como cosas que te bajen a tierra. Hoy, no sé, hubiera hecho clases de yoga aparte, hubiera intentado tener un círculo social por afuera de lo que fue el mundo Vía, ¿no? Bueno, hablar sobre Vía 3 y todo lo que fue Vía 3 lo voy a dejar para la parte 2, ya se los voy a decir, porque eso, hablar sobre Vía 3 me va a llevar mínimo 10 minutos. El recuerdo más lindo que tengo de Vía es la escena de Festirritmo, porque era algo que yo quería decir a nivel mundial, como esto soy lo que soy, no importa mi cuerpo, lo importante soy yo, bailar me hace feliz independientemente de mis kilos de más, no existen kilos de más para ser, yo tengo orgullo de quién soy, y levantar esa bandera, que es la bandera que, por eso hago este video de Vía, porque quiero que
tal vez sea una oportunidad para ustedes ver las cosas que sigo haciendo además de ese proyecto, porque hice muchas cosas. Y todas las cosas que seguí haciendo levantan esa bandera del soy como soy, que es mi recorrido con mi cuerpo y como todos los trabajos que voy haciendo, porque hay otros videos en mi canal de YouTube donde hablo de, grabé un reality de modelos plus size, o sea, de modelos con curvas, mis redes sociales, en todo sigo comunicando esa bandera. Ese recuerdo fue el más importante, primero porque era el mensaje de mi niña interior. ¿Por qué fue lindo? Porque estaba la cámara ahí, tenía dos cámaras acá, ¿no? La cámara que me sostenía el micrófono y otra que me tomaba de acá. Y en el medio, o sea, acá, estaban mis dos papás, mi mamá y mi papá, así llorando. Entonces, cuando yo hice ese mensaje, lo hice en una toma sola, no repetimos la toma, fue como escupir, vomitar todo eso al mundo. Era un mensaje que lo tenía guardado desde toda mi vida, desde todo el bullying que pasé en mi escuela, porque yo pasé toda mi primaria y mi secundaria sufriendo mucho bullying, y la danza me salvó realmente. La danza fue en el único lugar donde yo me sentí libre y orgullosa de mí. Entonces mis papás, imagínate, siempre me apoyaron, y ver que su hija estaba dando ese mensaje a nivel mundial, el deseo que ella tuvo toda su vida fue espectacular. Entonces yo esa escena estaba llorando y de acá veía a mis papás tipo ese orgullo, creo que ahí se me pone la piel de gallina, creo que ese fue el recuerdo más lindo de decir, check, este sueño lo cumplí. Además de cumplir el sueño de Vía, mi mayor sueño dentro de ese proyecto fue esa escena, y ni hablar de poder tener a mis dos papás presentes ahí, al lado mío, como diciendo, yo sentía la energía de ellos, de tipo, dale, hija, decilo, decilo. Ay, fue hermoso, hermoso. Tengo fotos de eso. Lo voy a mostrar acá.